Agradecerles la presencia y el acompañamiento en este día un tanto gris, pero que de todas maneras acá estamos para avanzar. Agradecerle al equipo de Socorristas en Red, en primer lugar, por haber acercado la propuesta a la Facultad de Ciencias Sociales para poder llevar adelante este espacio de presentación. Recién me comentaba Eugenia que tiene que ver en principio con la apuesta de una sistematización en función de un relevamiento realizado del trabajo que vienen haciendo sistemáticamente acompañando a mujeres que deciden abortar, ¿sí? Desde la Facultad de Ciencias Sociales, en principio celebrar este tipo de trabajos, ¿sí? También decir que las chicas integran lo que tiene que ver con Socorristas en Red en Olavarría, y bueno, destacar el trabajo que vienen realizando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, fundamentalmente también decir que desde la universidad pública es fundamental poder generar este tipo de espacios de discusión, de debate, de puesta en conocimiento del trabajo que se realizan desde distintos espacios que tienen que ver con la producción, ¿sí?, de conocimiento, que es fundamental, sobre todo cuando se trata de la defensa de los derechos, ¿sí? Como todos sabemos, estamos en momentos bastante complejos, y sumar un espacio más de voz y de discusión para estos temas que tienen que ver fundamentalmente hoy aquí con el aborto y con la posibilidad de poder contar con una ley, ¿sí? Nos parece fundamental que sea uno más de los espacios que se generen para dar lugar a la discusión y al debate. Así que agradecerles, bueno, y les damos la palabra. También decir que hay algunos posicionamientos que han llegado, así que luego de que ustedes hagan la presentación podemos dar lectura a esos posicionamientos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Si se puede apagar Una situación que podía ser traumática se convirtió en una oportunidad para recibir amor. ¿De qué están hechas las mujeres que abortaron acompañadas por las feministas socorristas? De dolores, de rabias, De alivio, de fantasías, de bienestares, de presencias, de odio, de ausencias. de palabras. Aborté en mi casa con una socorrista detrás del teléfono, con mi hijo sentado a mi lado haciéndome caricias y mi compañero cocinando. El 92% de las 5.871 mujeres que se entrevistaron con socorristas feministas en el año 2017 Dijo estar acompañada por una persona de su entorno afectivo en la decisión de abortar. Aborto legal. Aborto legal. aborto legal. Lo debe el Congreso Congreso Nacional. Nacional. Bien, bueno, en principio, bienvenidas
a esta actividad que para nosotras realmente nos ha ocupado y nos ocupa permanentemente. Socorristas en Red somos una red de diferentes grupos a lo largo de todo el país que somos feministas y que acompañamos a mujeres en su decisión de abortar. Esta cuestión del acompañamiento es una cuestión que vimos fundamental. Socorristas se forma en el año 2012 por iniciativa de una agrupación que es la Revuelta de Neuquén, que a la luz de la visibilización que se dio con respecto a la búsqueda del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, de la mano de la campaña nacional, empezamos a ver que habíamos mujeres que estábamos preocupadas y ocupadas por la suerte de aquellas mujeres que decidían abortar. En cada rincón del país nos fuimos dando cuenta que si el Estado abandonaba, nosotras no podíamos hacerlo. Fue así que entonces en el 2012 se conforma la red, y una vez conformada la red y dando cuenta del potencial que había respecto a estos acompañamientos, se decidió sistematizar esos datos que estábamos recibiendo de la mano de la Facultad de Informática de la Universidad del Comahue, y por una base de datos que ellos nos facilitaron. Comenzamos a partir del 2014 a sistematizar los datos que recibíamos de cada mujer. Para nosotras es muy importante dar cuenta de que lo que vamos a presentar ahora no son solamente números, no son solamente cifras duras. Es muy importante que sepan que detrás de cada número hay una historia, hay una vida, hay una mujer que se encuentra atravesada por diferentes situaciones y que quedan registradas por el acompañamiento que realiza cada una de las socorristas. Socorristas Olavarría se conforma no diferente de cómo se conformó la red nacional. Se conforma en el año 2017 por mujeres que justamente estábamos preocupadas y ocupadas por estas mujeres que veníamos acompañando desde hace más de 12 años a mujeres a abortar. Comenzamos con una amiga, con la amiga de una amiga, con la amiga de una hija, así sucesivamente. Las redes que establecen las mujeres se fueron tramando y un día, entre tantas que estábamos ocupándonos, que ahora estamos acá presentes, nos organizamos y decidimos ser parte de la red nacional. Rápidamente, en marzo del 2017 ya empezábamos, en enero nos comunicamos y en marzo ya largamos. Desde entonces, durante 8 meses de sistematización de datos, acompañamos a mujeres de no solamente Olavarría, sino de la zona, esto es Azul, Bolívar, Cacharí, 9 de Julio, Tres Arroyos, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca. Sin embargo, los datos que vamos a presentar ahora son solamente los datos de Olavarría y Azul. Acompañamos, ya les digo, a mujeres de Brasil, que se comunicaban desde Brasil con Socorristas Olavarría. Acompañamos a mujeres de Chile, de todo el conurbano y de toda Argentina. Los datos
estos otros datos que les acabo de mencionar no fueron sistematizados, sino que estuvimos en el momento de que la mujer estaba haciendo el tratamiento. Doy cuenta de ello porque nosotras queríamos que quede bien completo los datos que vamos a presentar ahora. Como les decía, en el 2017 nosotras empezamos a acompañar. En 8 meses pudimos sistematizar de esta manera que les estaba diciendo a 41 casos, ¿sí? Desde que se comunican hasta el momento en que las mujeres concluyen el tratamiento con un método anticonceptivo. Es interesante dar cuenta de ello porque no es solamente acompañar a la mujer en el momento del tratamiento o previo a ello, sino que hay una ingeniería socorril que implica un teléfono de línea, un teléfono de línea que va a estar abierto, que está abierto por lo menos en Olavarría las 24 horas, que las mujeres, al que pueden llamar las mujeres para tener información, diferentes redes sociales, Facebook, correo, a partir del cual nosotras vamos dando la información a las mujeres que se van comunicando. Luego tenemos un encuentro cara a cara. Este encuentro es fundamental, esto es, nos encontramos, generalmente vamos de a 2 para que si alguna se olvida de algo podamos hacer equipo. Escuchamos a la mujer. Este encuentro dura alrededor de 2 horas a 2 horas y media. Y ella va a salir de ese encuentro con toda la información disponible que hay respecto a una interrupción de un embarazo con pastillas. Cuáles son las señales de riesgo, cuáles son las señales por las cuales tendría que acudir, por ejemplo, a la guardia, cómo hacer un tratamiento de dolor, cómo es cada parte del tratamiento está visto en estas 2 horas y media. En el caso de que eso no alcanzara, a partir de ese momento quedamos en guardia telefónica con esa mujer para que llame a cualquier hora a preguntar lo que sea, referido a una interrupción de embarazo, por supuesto. Los datos que ven en esta pantalla son los datos de las mujeres que acompañó la Red Nacional en estos 3 años. Estos datos son del 2017. Pueden ver que en el 2014 hubo 1.116 entrevistas y en el 2017 pasamos a 5.871 entrevistas. Van a ver que hay 2 barras que se ven claramente, una verde y una, no sé si aparece ahí magenta, pero bueno, roja. El color verde corresponde a las entrevistas que realizamos y el color magenta al acompañamiento de la interrupción en sí. Como ven, la barra verde es superior y esto significa que muchas mujeres, tras la entrevista y tras haber hablado y aclarado todo lo que ella tenía, todas las dudas, deciden continuar su embarazo. También van a ver una barra pequeña, que es la barra violeta, que corresponde a abortos no punibles o ILE. Acá en esta zona son abortos no punibles, ¿sí? Que es pequeña. ¿Por qué es esto? Porque socorristas habitualmente cuando recibimos una consulta y detectamos que esta consulta corresponde a algún tipo de aborto no punible, lo derivamos directamente a salud pública. A veces tenemos suerte y lo toman desde salud pública y otras veces vuelven con nosotras. Cuando tiene suerte la mujer, es bien tratada, aparece acá reflejado.
Bien. Sí. Bueno, lo que van a ver en la siguiente diapositiva tiene que ver con las edades de las mujeres que fueron entrevistadas por socorristas. Quizá en el resto de la presentación lo que van a ver es algunos análisis que hicimos que rompen un poco con algunos mitos o el sentido común que hay alrededor de la interrupción de embarazo. Esta es una de ellas quizá. Lo que van a ver es que esta filmina corresponde a datos que tienen que ver con Nación, de las que veían de 2017, de las 5.871 entrevistas, de las cuales aproximadamente un 72-73% corresponde a mujeres en edades entre 20 y 35 años. ¿Sí? Más aproximadamente un 15% son menores de 19 y un 11% mayores de 35 años. Esto a nivel Nación, como decía recién. Lo que por ahí esto de romper un poco con los mitos o con ese sentido común tiene que ver con pensar que las mujeres entre los 20 y los 35 años están preparadas para ser madres de los que socialmente estamos acostumbrados a escuchar y no son solo las adolescentes las que deciden interrumpir sus embarazos, sino que tiene que ver un 70% con mujeres que comúnmente vamos a escuchar que ya están listas, que tienen edad para ser madres. Sin embargo, estos son los que deciden interrumpir sus embarazos con mayor frecuencia. En la siguiente filmina lo que... Bueno, en la siguiente lo que estaba representado fueron los acompañamientos en Olavarría, o las entrevistas en Olavarría, no importa, no lo decimos, no hay problema. Igualmente tiene un correlato, las entrevistas que nosotros realizamos en Olavarría, se ve gráfica chiquita en la pantalla de la compu, también un 75% corresponde a mujeres entre los 20 y los 35 años, un porcentaje de mujeres un poquito menor que a nivel nación, un 9% son mujeres mayores de 35 y un 15% menores de 19 años. Quizá estos datos también lo que nos puede, o lo podemos correlacionar con el embarazo adolescente, un 15% a nivel de la barriga y un 12% a nivel nación son adolescentes menores de 19 años que deciden interrumpir sus embarazos. La siguiente, Eugen. Me temblaban las piernas. Esto no podía estar pasando. Eran 2 rayitas, sí, ya lo había comprobado. Pero estas cosas no le pasan a mujeres como yo. Yo lo sabía, soy una mina grande, ya tuve hijos. Esto no podía estar pasando, pero sí, eran 2. 2 líneas que marcaban un final. El final de mi vida como estaba siendo hoy. Ya algo había cambiado para siempre. ¿Cómo podía pasarme esto? A mí. Una mina formada, ¿cómo? Caminé como pude a la habitación. Las piernas no dejaban de temblarme. Un llamado, un mensaje. Respiré. Me senté en la cama. ¿Cómo me podía estar pasando esto? ¿Pero acaso yo no era mujer? Quizá fue esa pasión que me hacía sentir como hace mucho tiempo no sentía. Después de tantos maltratos, tantas lágrimas, después de tantas responsabilidades, había llegado alguien que me veía mis sufrimientos, mis desvelos, mi cansancio. Este trabajo excesivo, este cuidar de 3 hijos con un padre ausente, tantas historias repetidas. Y ahora estas 2 rayitas. Esas 2 rayitas que me decían que ya nada era lo mismo, que habría más responsabilidades, más desvelos, más cansancio, y un solo cuerpo que a partir de ahora era otro. No quería cambios, no quería más. 2 rayitas y otra ausencia. Tendría que revisar con más profundidad mis elecciones, me dije. Y ante tanta angustia, tanto desconcierto, tanta nada y tanto todo estaba en ellas, mis amigas, con su consuelo, con su consejo, con su presencia. Presentes en la distancia y en la cercanía, presentes en el dolor y el desasosiego, palpitando conmigo cada minuto de este nuevo desafío que la vida me ponía delante. Quiero mi vida de vuelta, les dije. Y entonces apareció un rumor, algo que alguien sabía, otras mujeres, otras presencias que acompañaban y cuidaban, y una continuidad de dolores, una cadena de reparos, de corazones y cuerpos maltratados, llenos de ausencia, que se hacían fuertes juntos y aparecieron para darme una presencia, una palabra, un cuerpo, un respiro, una solución. No estaba sola. Mi angustia se hacía más llevadera y el dolor dolía menos y el cuerpo ya no pesaba y la mente se aquietaba. Y ahí estaban, ahí estuvieron. Dieron indicaciones y acompañaron y me ayudaron a sanar. Mariana, 34 años, 3 Arroyos. Cuando nosotras hacemos la entrevista, junto a la entrevista llenamos una protocola. Esta protocola es una
serie de preguntas a partir de las cuales hemos sistematizado todos los datos. Dentro de las preguntas que hacemos está la de si alguna vez viviste violencia machista. La primera respuesta es que no. Rápidamente decimos que no. Ahora, cuando vamos aclarando de qué estamos hablando con respecto a la violencia machista, echar luz sobre las vivencias y ponerle nombre a las situaciones que de alguna manera nos incomodaron, se ve que han vivido a nivel nacional un 62% de las mujeres viven violencias machistas. De estas violencias machistas, tan solo el 71% de las mujeres hace algún tipo de denuncia. Cuando damos esta cifra de ese 71% es porque muchas no solamente no se atrevieron, sino que muchas veces no han visibilizado que se trataba de violencia machista. Como ven en el cuadro, se puede ver que un 33% de las mujeres viven violencia emocional, física un 23%, acoso callejero un 19%, y así vamos desagregando los tipos de violencia. Tiene que verse también que hay un 5,6% de violencia obstétrica. Esto da cuenta de que las mujeres ya han tenido episodios obstétricos cuando se encuentran con las mujeres, con socorristas. En Olavarría, lamentablemente, la cantidad de mujeres que viven violencia machista es del 83%. Crece bastante por sobre el nivel del país. Un 17% dan cuenta de que no han recibido violencias. La mayor cantidad de violencia con la que se encuentran las mujeres es una violencia emocional. Esta violencia emocional aparece cuando empiezan a hablar de, sobre todo, noviazgos violentos, situaciones en las cuales ellas tuvieron que cambiar su modo de vida para poder seguir con la pareja, sus amigos, y cambiaron sus hábitos. Luego está el acoso callejero y un 21% realmente alarmante de violencia física. También preguntamos sobre las... Tenía un atraso de 2 semanas y yo entendía todo. Sabía perfectamente qué día, cómo y cuándo había pasado. Pero, aunque yo no supiera, sentí la presión de explicarlo a pocas personas que me acompañaron. Y eso me hizo sentir mucha vergüenza. Vergüenza de que alguien no haya respetado mi decisión de no tomar pastillas anticonceptivas desde hace 2 años y cuidarme con preservativo. Vergüenza de que me estuviera pasando a mí, estudiante avanzada de la carrera de medicina, cansada de estudiar y repetir consejería en anticoncepción y planificación familiar. Vergüenza de que con el varón implicado en la cuestión no nos uniera más que encuentros sexuales ocasionales. Vergüenza de que éste no le haya preocupado nada y en el acto más machista que puede haber haya depositado su semen sin ninguna contemplación y sobre todo sin consentimiento. Alguien me dijo que no solo es abuso, sino que corresponde con la definición de violación. Por supuesto que el varón fue el primero en saber, y a pesar de su actitud receptiva hacia el problema que le había presentado, comprendí que él era perfectamente consciente de lo que había hecho. Me humillaba saber que todo se podría haber evitado, y me enfurecía que a pesar de años utilizando solo el método de barrera, hubo alguien que no lo supo respetar. Hoy en día tomo anticonceptivos orales, no porque yo quiera, sino para evitar estos arrebatos de máxima expresión del macho misógino. Debo decir que a pesar de todo, del momento horrible que me tocó transitar, tuve muchísima suerte de estar acompañada por gente respetuosa, humana y sorora. Gran cantidad de mujeres que se entrevistan con las socorristas dan cuenta de este tipo de violencia, del no respeto por la forma anticonceptiva que la mujer
elige deposita su confianza en un acuerdo previo que luego rompen. Sin embargo, las mujeres son las que son juzgadas cuando deciden abortar y todo el peso cae en las mujeres. Una pregunta que también hacemos en la entrevista es sobre creencias religiosas. Como ven, un 58,3% de las mujeres tienen creencias religiosas. Para echar un poco más por tierra esta cuestión de que las mujeres que acuden, que deciden interrumpir un embarazo, no profesan ninguna religión. Nosotras podemos dar cuenta de que sí, que mayoritariamente son católicas y luego siguen mujeres de creencia evangélica. Respecto a la creencia también preguntamos si son practicantes o no. Y esta pregunta es un poco, cuando llegamos a esa pregunta, muchas veces se sienten en la obligación de decir que no son practicantes porque les cae ahí un darse cuenta de... y tenemos un 20% de mujeres que dicen ser practicantes. En Olavarría las cifras son un poco más pares, tenemos un 49% que sí son practicantes y un 25% que de ese 49% que son practicantes. Me había cuidado, pero el método falló. No tenía una relación de pareja estable ni deseaba tenerla, y cuando me hice el test me dio positivo. Jamás había escuchado la palabra misoprostol, ni sabía que un aborto seguro podía practicarse con pastillas. No lo dudaba, no quería seguir adelante con el embarazo. No fue una decisión fácil, nunca lo es, pero es una decisión que yo tuve la oportunidad de tomar libremente, atravesando muchas barreras de prejuicios. Lo hice siendo consciente de mis posibilidades, algo que hoy el Estado argentino le debe a todas las mujeres, a nuestras mujeres. La oportunidad de elegir si continuar un embarazo o no, y llegado el caso, de abortar en condiciones seguras. En mi mente habían trabajado años de educación católica, ya que hice mi educación primaria y secundaria en escuelas religiosas. Pero más fuerte que todo ese discurso que históricamente ha estigmatizado y sometido los cuerpos de las mujeres, fue el haberme hecho cargo de mi existencia como mujer, sujeta de derechos y dueña de mi vida y mi cuerpo. Ese empoderamiento no cae del cielo, lo construyen las mujeres, las miles de mujeres que diariamente y en cada ámbito de la vida se niegan a seguir cediendo derechos. Que todas tengamos la posibilidad de elegir y que las que decidan abortar lo puedan hacer de manera digna. Aborto legal, seguro y gratuito. Paula, 33 años. Bueno, otra de la información que emerge de las estadísticas es la condición laboral de las mujeres. Del 2017, de las 871 mujeres que hemos acompañado en el momento de la entrevista, tenían trabajo un 57,5%. No tenían trabajo un 42,5%. De las que tenían trabajo de manera formal, o sea, en blanco, era un 29%. En cambio, informal, en negro, un 28,5%. De aquellas mujeres que se encontraban en ese momento sin trabajo, pero estaban buscando un 18,9%, y que no estaban buscando un 23,7%. Pero acá tener bien en cuenta que muchas de estas mujeres, que del 23,7%, hacen trabajo de tareas de cuidado, trabajo no reconocido, no remunerado, y otras también estudian. También lo que se hace, en el caso de las mujeres que no tienen trabajo, al momento de la entrevista, con relación al nivel del salario mínimo y vital, tenemos que el 32,6% recibe más del salario mínimo vital. En ese año 2017 era de 8.860 en junio. Después, un 11% recibe entre 8.000 y 10.000.
y menos del salario móvil, un 55,8%. En el caso de Olavarría, como ven en el gráfico 12, trabajo remunerado, hay que trabajan un 41% y un 59% que no trabajan. De las que trabajan es un 50% de manera formal y otro 50% de informal. Que está buscando trabajo, un 41%, y que no está buscando, un 59%. Recuerden también de que ahí están las tareas de cuidado y también de todas las chicas que están estudiando en el momento. Bueno, y acá en este otro gráfico se ve, bueno, los salarios. Podemos notar que entre el 21% son las mujeres que reciben un salario de entre 2.000 y 4.000 pesos. Muy poco. También saber que el 54% de las mujeres no llega a percibir el salario mínimo vital y móvil. Por eso decimos que es una cuestión de salud del Estado, hacerse cargo de las mujeres. Otra parte de la entrevista tiene que ver con el nivel de instrucción alcanzado al momento a ese momento, en el momento de la entrevista. Lo que se puede ver en el gráfico es que a nivel nación, solamente en el 2017 una mujer no había tenido nunca paso por el sistema educativo, o sea, de las 5.871, solo una no había tenido paso. Y otro dato que se desprende del análisis de esta pregunta es que aproximadamente un 30% de las mujeres entrevistadas no cumplía con el ciclo formativo que aparece en la Ley Nacional de Educación. O sea, había mujeres con primario y secundario incompleto. En Nación más o menos un 30%, y acá en Olavarría aproximadamente un 25% de las mujeres no cumple con el ciclo formativo de la ley. También hay que tener en cuenta en esta pregunta que hay mujeres que al momento de la entrevista están estudiando, están haciendo el secundario, entonces por eso aparece como incompleto. Y también otro dato que se desprende a nivel nacional y también a nivel de Olavarría es que hay un 23% que se encuentran estudiando en ese momento un nivel terciario o universitario. De esas, un 35% lo tienen completo y más o menos un 12% tiene terciario y universitario completo. En Olavarría, el 40% de las mujeres tiene el terciario o universitario completo, o sea, de las entrevistadas un 40% se encontraba en ese momento o estudiando en el sistema universitario terciario y un 20% lo tenían completo, es mayor a los valores de nación. Acá, no, eso es verdad. Pero eso, quizá tener en cuenta que hay el nivel de personas sin instrucción es bastante bajo en ambas, tanto a nivel nación como a nivel Olavarría, que se puede correlacionar un valor con el otro, y eso, que hay un porcentaje amplio de las mujeres se encuentra estudiando en el momento de las entrevistas. Y en Olavarría el 59% estudiaban en ese momento, que es el valor más amplio. Sí. Bien, entre los datos que aparecen y que, como decíamos, echan luz respecto a la idea previa que existe sobre las mujeres que deciden abortar, una es que las mujeres abortan porque no saben lo que es ser madre, porque son egoístas, porque no tienen en el cuerpo esta sensación maravillosa de ser madre. Pues no. Un 57% de las mujeres a nivel nacional que abortan ya son madres. Y esto se suma a que la edad de las mujeres que mayormente abortan, ¿sí?, es de 25 a 35 años, como habíamos visto anteriormente. Son mujeres que ya empezaron su ciclo reproductivo y mujeres que ya se dieron cuenta que las maternidades adolescentes, como las que eligieron en su momento, alteran el rumbo y el desarrollo de su proyecto de vida. Tenemos que a nivel nacional entonces un 57% de las mujeres ya son madres. En Olavarría tenemos que un 51% de las mujeres que entrevistamos
son madres. De este 51%, ¿sí?, ninguna dio algún hijo alguna vez en adopción, todas se hacen cargo de sus hijos. O sea, que esta idea de que no tienen noción de lo que es ser madre no existe. Otra idea que aparece frecuentemente en el debate que se ha dado es que las mujeres vamos a salir a abortar en manada y que vamos a utilizar el aborto como un método anticonceptivo. Por lo que ustedes estarán viendo, un 93% de las mujeres que se entrevistaron a nivel nacional nunca antes habían tenido un aborto. De ese 7%, ¿sí?, que sí había tenido un aborto, un 6% ha tenido un único aborto y un 1%, claro, ahí va. Solamente un 1%, ahí va, ha tenido más de un aborto. En Olavarría, ¿sí? Bueno, respecto a los abortos voluntarios, acá está. Me confundí de filmina. Ahí, bueno, ahí va. De 5.871 entrevistas, ¿sí? 1.878 solamente me colgué. Bien. Paren que paso así, no les dejo ahí con. Vamos directamente a las razones por las cuales las mujeres abortan. Perdón por la hora, pero quiero agradecer y que lo hagas extensivo para quienes están en esta movida con vos. Gracias por la ayuda. Gracias por hacerme sentir que no estaba sola. Gracias, miles. Más allá que no es nada lindo tomar una decisión así. Cuesta mucho y más cuando sos mamá. Pero es muy gratificante que haya alguien que te dé una mano cuando muchos te dan la espalda. Gracias. Hoy me siento feliz. No estoy orgullosa, pero sí tranquila, muy tranquila. Y me sentí súper acompañada. Betina, 34 años. Mi experiencia fue ya casi un año. Ya hace casi un año. Creí que estando en un pueblo no tenía chance de elegir. Tenía una beba de 1 año y mi pareja se estaba desarmando. No podía. No me sentía con las fuerzas suficientes. Buscando encuentro socorristas que realmente me quisieron ayudar. Tuvieron intenciones y entendieron enseguida la seguridad de la decisión. No fue nada. Esa tarde mi hija estuvo muy tranquila y con el papá hicimos el tratamiento tranquilos en casa, paso a paso, con las socorristas en línea y respetando cada momento. Tania. Bueno, en el cuadro 11 lo que se muestra es otra de las partes de la entrevista donde se habla de los motivos por los cuales las mujeres deciden abortar. Como cualquier decisión que uno toma en la vida, que por ahí puede ser trascendental o puede ser importante, casi nunca hay un solo factor que nos hace tomar esa decisión, casi siempre son varias cosas las que tenemos que tener en cuenta en ese momento. Y por esto es que al momento de la entrevista se le ofrecen a la mujer distintas opciones y una posibilidad de otros para que pueda aportar algo más de lo que dice la entrevista, para que enumere o marque los motivos por los cuales en ese momento decide interrumpir su embarazo. Lo que se ve ahí entonces no es que esa es del total de las mujeres, sino que tiene que ver con la frecuencia en que esos factores aparecieron en las entrevistas, ¿sí? No, o sea, digo que no tiene que ver con que el 26% fue por proyecto de vida, sino que fue con la frecuencia en la que se vio proyecto de vida como motivo por el cual deciden interrumpir. Bien, el que van a ver ahí, este cuadro tiene que ver con los datos nacionales. Hay simplificado, porque en la entrevista son más,
se simplificaron en decisiones vinculadas a la maternidad. Esto tiene que ver con las opciones que se le dan a la mujer en ese momento son si no quiere ser madre ahora, si no quiere volver a ser madre, si no quiere ser madre nunca, si no quiere tener más hijos, hijas, o tiene muchos hijos, hijas, o si no quiere tener un hijo o hija con la persona con la cual está en pareja en ese momento. Entonces se simplificaron esas en decisiones asociadas a la maternidad. Entonces, como se ve, es un 43% de las mujeres las que eligen esas opciones como motivos por los cuales desean interrumpir. Como segunda en frecuencia aparece el proyecto de vida, o sea que ese embarazo en ese momento no se correlaciona con su proyecto futuro, en este momento. Y el tercero en frecuencia que aparece es el motivo económico. Después está sin pareja, que es un 5.8%, cuestiones relacionadas con la salud, un 1.8%, decisiones vinculadas a las violencias, un 1.7%, y otros motivos 0.6%. En la siguiente filmina lo que se ve es, basado más en un gráfico de torta, donde se puede ver la distribución de las frecuencias como lo veíamos recién. Y sí, en la siguiente lo que vamos a encontrar son los motivos que nosotros pudimos sistematizar de Olavarría. Hay lo mismo que con otras filminas, hay un correlato con lo que aparece en Nación. Ahí se ven bien desglosadas todas estas preguntas de no quiero ser madre ahora, volver a ser madre, muchos hijos, o con esta persona no quiero tener un hijo, que aparece en un 44% de las entrevistas. También como segunda opción aparece el proyecto de vida y como tercera opción lo económico. Después los que siguen son los mismos que les había enumerado antes, pero eso, hay un correlato en cuanto a decisiones vinculadas a la maternidad a nivel Olavarría y Nación, y como segunda opción proyecto de vida de la mujer en ese momento. Bien. Bueno, después ahora pasamos a los datos sobre los acompañamientos, distintos tipos de acompañamientos que tienen las mujeres. En este cuadro se dividió en tres. ¿Sí? Está el acompañamiento al encuentro con socorristas, que sería la entrevista, después en la decisión de abortar y después acompañadas en el momento del uso de la medicación. En nacional, un 41% de las mujeres fue acompañada a la entrevista, mientras que a nivel local un 98%. Después, en la decisión, un 91,9% a nivel nacional está acompañada y un 95% en Olavarría. Y en el momento del uso de la medicación, un 62,3% está acompañada y un 79% a nivel local. Acá se puede ver en el próximo que, bueno, más o menos. Pero al encuentro, en lo que es a nivel nacional, la mayoría de las mujeres prefiere ir sola, ¿sí? Pero a la hora de, al estar hablando con la mujer, al hacerle la protocola y demás y preguntarle, se ve que más de un 90% de las mujeres está acompañada en la decisión de abortar, ¿sí? Y más de un 60% al momento del uso también está acompañada, ¿sí? Cabe destacar que si bien puede no estar acompañada físicamente la mujer, siempre hay una socorrista del otro lado del teléfono. Para cualquier duda que la mujer tenga, contestarla y hacerle, obviamente, acompañado el aborto, ¿sí? Esto es en Olavarría. Acompañadas al encuentro van un 98% de las mujeres, en la decisión un 91% y al momento del uso un 79%. Después, en lo que es quién las acompaña a la entrevista a nivel nacional, la mayoría está acompañada por vínculos sexoafectivos, ¿sí? Que vienen a ser una pareja, expareja, un amante, novio, cualquiera de esos, ¿sí? En segundo lugar tenemos amistades, que es en un 30%, y después otro familiar, un 18,1%. El otro familiar suele ser una hermana que acompaña a la mujer, ¿sí? Estos otros datos después se repiten en Olavarría bastante. Pasamos a personas que con mayor frecuencia acompañan a las mujeres en su decisión de abortar, ¿sí? A nivel nacional también está en mayor grado el vínculos sexoafectivos en un 40,2%, ¿sí? Después amistades un 30,4% y otro familiar un 18%. Esto es nación.
En Olavarría, ¿sí? Está acompañada en mayor parte por una amiga, un 26%, un familiar, un 24%, repito, suele ser la hermana. Y después ya tenemos pareja, un 17%, madre, un 8%, y así con los demás. Todos estos datos, ¿sí?, nos demuestran que la mujer no está sola al momento de tomar esta decisión. O sea, siempre está acompañada por alguien de su círculo afectivo, ya sea una amiga, una hermana, una madre. Siempre, o sea, es muy raro que la mujer esté sola, ¿sí? Y después, al momento del uso de la medicación, tenemos que en un nivel nacional está acompañada en un 46% por vínculos también sexoafectivos, después amistades 23,6%, otro familiar 14,8% y así. Y a nivel Olavarría tenemos familiar 28%, sin dato está un 18%, al igual que pareja también es un 18%, y amigas y socorristas un 12%. También hay que decir que la mujer está en plena capacidad de hacer un aborto ella sola, o sea, es capaz de hacerlo, ¿sí? Lo que sí se necesita, lo que sí ayuda es un acompañamiento afectivo, o sea, que una persona esté escuchándola, esté haciéndole mimos, masajes, hacer todo el proceso más llevadero. Eso es lo único que en sí necesitaría la mujer en ese momento. Más allá de eso, es un proceso que vive con su cuerpo, ¿sí? Y que no hay nadie que pueda, quitarle eso. O sea, ella se está haciendo el aborto y uno está ahí para acompañarla, sea socorrista, sea una pareja, una amiga o demás. Bueno, lo que vamos a ver en las filminas siguientes por ahí es la relación que hay entre los acompañamientos y las asistencias después a los centros de salud. En la primera filmina lo que podemos visualizar es las mujeres que fueron acompañadas por socorristas en red durante el proceso desde 2014, el periodo que va desde 2014 a 2017, y la asistencia a una guardia médica en las 72 horas posteriores al uso del medicamento. Del total, digamos, vamos a ver que va incrementando, ¿no es cierto?, el número de acompañamientos. En el 2014 tuvimos 1.116, en 2015 2.388, en 2016 3.794 y en el 2017 4.783. De ese total, el 16%, asistió a una guardia. Eso en 2014. En 2015 tenemos un 13,7%, en 2016 un 12% y en 2017 un 11,9%. Y no asiste a la guardia el resto. La interpretación que hacemos desde socorristas es que a medida que nosotros fuimos avanzando en el conocimiento de lo que son los acompañamientos, nosotras nos dimos cuenta o pudimos visualizar de que nosotras también fuimos creciendo en esto de los acompañamientos, y lo que nos permitió es darle mucha más seguridad a la mujer a la hora de registrar cuáles eran las pautas de alarma por las cuales podía acudir una guardia. También lo que tenemos que tener en cuenta es que al principio socorrista lo que recomendaba era que una vez que utilizara la medicación inmediatamente acudiera a una guardia para terminar el proceso. ¿Está? Siguiente. En el siguiente gráfico vamos a ver lo mismo entre el 2014 y 2015. Lo que graficamos acá es cuál es el tratamiento que recibieron las mujeres de parte del personal médico en esos servicios públicos, ¿sí? Lo que se le preguntó a la mujer puntualmente es cómo fue tratada, ¿sí? Entonces, y lo podemos distinguir entre muy bien, bien o mal, ¿sí? En el 2014 podemos decir que el 34,2% se sintió, para ver, esos son los absolutos, sí. El 34%
consideró que se sintió bien tratada, muy bien tratada, el 37% bien tratada y maltratada 9,2%. En el 2015, el 49% refiere que se sintió muy bien tratada el 42% y maltratada 7,9%. Este aumento nosotros por ahí lo pensamos desde el lugar de que en el 2015 fue el año en que en Argentina se aprueba o sale, digamos, lo que es el Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo, lo que dio, digamos, como en los servicios de salud, una idea de cuál era la forma en que las mujeres debían ser tratadas cuando ingresaban a un servicio de salud solicitando o una interrupción legal o, y también en ese año sale el protocolo de asistencia post-aborto, ¿está? Entonces, digamos, era una manera de ordenar y de estipular cuál era el tratamiento que tenía que recibir una mujer en situación de aborto. Ya en 2016 nos decae un poquito el porcentaje, muy bien tratada 38,9%, bien tratada el 52%, maltratada el 8%. Y en 2017, 34%, bien tratada 53% y 11% el 3%. Nosotros lo que podemos visualizar acá es que podría tener que ver con que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, la ministra de Salud, en octubre de 2016, adhiere a lo que es el Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo, con la posterior respuesta, digamos, de la gobernadora, que decía que ese no era el protocolo en vigencia, que Provincia de Buenos Aires tenía su propio protocolo, que a nuestro ver es mucho más restrictivo, digamos, hay como una diferencia también entre los profesionales de la salud, está muy marcado los profesionales que son garantistas y los profesionales que se llaman a sí mismos Provida. Acá en Olavarría lo vimos muy bien, el servicio de maternidad del hospital se declara prácticamente Provida. Es un servicio que no garantiza las interrupciones legales de los embarazos y se vio, digamos, como una, podríamos decirlo, como un retroceso para nosotros. Se sintieron por ahí habilitados para volver a estas prácticas de maltrato y demás. Bueno, el gráfico... Es el mismo gráfico de la primera tabla, que es la tabla a nivel nacional, digamos. Y igual no se ve mucho, así que pasa al siguiente. Y este es el gráfico de donde también es lo que habíamos hablado anteriormente. Si se sintieron muy bien tratadas o maltratadas. Bueno, ahora en cuanto a lo que es Olavarría, podemos decir que del total de mujeres que se entrevistaron acá en Olavarría, el 87% no concurrió a la guardia a finalizar el proceso o por alguna consulta relativa al aborto. El 13% sí. De esas, el 80% queda internada y el 20% no. Este 80% que queda internada tiene más que ver con una cuestión de protocolo del servicio que con la real necesidad de internación de estas pacientes, ¿sí? Además, nosotros por lo general somos bastante puntillosas en este tema de decir cuáles son las pautas de alarma. Muchas veces igual la mujer, por una cuestión de miedo o de inseguridad, decide consultar a la guardia. ¿Qué pasa? Una vez que la mujer ingresa al servicio, el servicio se mueve por protocolo y se hace una ecografía que nosotros generalmente la recomendamos que se haga entre los 7 y los 10 días, porque el proceso de aborto no finaliza, digamos, no es un proceso de que termina la expulsión y el útero se reintegra totalmente. Lleva unos días hasta que el cuerpo se acomoda. Si uno hace una ecografía inmediatamente después de realizado el proceso, habitualmente quedan restos, pero eso es normal. El servicio considera que esto es una complicación e inmediatamente somete a esas mujeres a un legrado evacuador, ¿sí? Que generalmente muchas veces no es necesario. Y bueno, con respecto a eso, de estas mujeres que quedaron internadas, el 75% fue sometida a un aborto, a un legrado, y el 25% a una MEU.
¿Cuál es la distinción, digamos, de esto? Que lo que es el AMEU es un procedimiento que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los métodos más seguros para concluir un aborto en proceso o para realizar un aborto. El legrado está prácticamente hoy contraindicado. Es una cosa que viene en desuso en los lugares que están... que cumplen con la más alta calidad, digamos, estandarizada de atención post-aborto. Sin embargo, acá en Olavarría es la práctica habitual. En Olavarría no se usa el AMEU, y el AMEU que registramos se usó en azul. Bueno, después, en lo referente a lo que son los controles post-aborto. Generalmente desde socorristas nosotros tratamos de establecer un vínculo entre la paciente, digo yo porque yo soy médica, la mujer. Generalmente tratamos de establecer un vínculo entre un médico amigable y la mujer que realizó el aborto, ¿no es cierto? Dentro de este número de mujeres, el 29%, a ver, Sí, va. ¿cómo? Va. El 29%, no, porque es el 39% son las que realiza el control posaborto. 29% no se vuelve a comunicar y el 24% no, porque no lo considera necesario, y el 8% no, porque son estas mujeres que acudieron a la guardia, ¿sí? Estas mujeres que comentamos antes que iban a la guardia. Ahora, las mujeres entrevistadas por socorristas en Olavarría en el 2017, la que culmina con un método anticonceptivo dentro de lo que es su elección, ¿no es cierto? Es un proceso que habitualmente, por eso nosotros las mandamos con un médico amigable, para que en ese proceso trate de garantizarse que el método que finalmente lleva a la mujer sea el de su elección, ¿sí? No un método, digamos, indicado en forma inconsulta, ¿sí? De esa cantidad, el 73% se va con un método anticonceptivo, un 9% no, generalmente porque la mujer decide no usar ningún método, y un 18% no hay datos porque en el momento en que se cierra la protocola, que es la entrevista que nosotros hacemos, la mujer todavía no decidió qué método es el que va a usar. Dentro de los métodos, el 88% se va con un anticonceptivo oral y el 12% con preservativo. Yo fui socorrida, fui ayudada, fui apoyada por quienes no me conocían, fui entendida de que no quería, de que no podía, fui acompañada, fui abrazada, fui consolada, fui defendida. Aborto legal. Siempre en mi corazón, socorristas. Florencia, 32 años. Hola, Marta. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Estos días pensé mucho en ella. Me sentí re bien. Fue genial que confiara en mí. No sé, fue genial acompañarla. Las activistas socorristas que acompañan abortos. De deseos libertarios, De vértigos, de miedos, de confianza, de compañía, de ira, de sospechas, de ganas de hacer, de fuerza, de valentía, de conjuros, de vida colectiva. No logro describir bien qué es.
capaz es sensible la palabra. Con las mujeres ahí a veces se vuelve todo tan sentido o tan sensible que se me estruja el corazón con algunas realidades. Tendrá que ver con la sensibilidad socorrista que creo vamos armando. El 74.3% de 5.871 mujeres que se entrevistaron con feministas socorristas sabían que podían abortar con medicación. Y para 1.509 mujeres fue el primer acercamiento para abortar de una manera cuidada, segura y con la medicación adecuada. Aborto legal. Aborto legal. Aborto legal. Lo debe el Congreso Nacional. Bien, dentro de los protocolos nosotras tenemos alrededor de 51 datos que vamos completando mujer a mujer. Seleccionamos algunos de los datos que podrían llegar a ser de relevancia, sobre todo en este momento en el cual pueden visibilizarse cuál es el perfil de las mujeres que deciden abortar y cómo es el entorno, cómo es la realidad que brevemente pudimos dar cuenta que existe alrededor de esta mujer. Si alguno tiene alguna pregunta, si podemos aclarar alguna idea. Respecto de lo último de las que eligen terminar el tratamiento o el proceso con el uso de algún anticonceptivo, se menciona de barrera y oral. No sé si no eligen otra cosa, lo hablábamos con él, porque son solamente los que se administran de manera gratuita o porque hay desconocimiento de parche, DIU o otra manera, no sé. Lo que pasa es que es como... generalmente nosotros derivamos a algún médico amigable, ¿sí? Y los métodos, si bien en la canasta hay diversos métodos, por lo general dentro de nosotros trabajamos con el sistema público, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la canasta lo que tenemos es anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos, SIU, pero no todos, cada uno tiene por ahí una indicación. Los implantes generalmente el programa los pone a disposición de las mujeres adolescentes, ¿sí? Que tengan algún evento obstétrico. Y como son pocos, en realidad generalmente están reservados para esas pacientes. El anticonceptivo es como que sí, es real, es lo que más hay, es lo que más tenemos. Y bueno, el preservativo tiene que ver por ahí con una cuestión también de otras cuestiones como ser la prevención de enfermedades de transmisión sexual y demás, ¿sí? No sé si aclara la... También tiene que ver con una cuestión de lo que tenemos en existencia hoy por hoy en el sistema, ¿sí? Eso, porque me llamaba la atención que era tan drástico el porcentaje como que no había otras cuestiones. Lo que pasa es que en general nosotros trabajamos mucho con lo que es el sistema público. Termina yendo a algún médico generalista en alguna sala y lo que le podemos ofrecer generalmente es eso, es lo que hay. Otra cuestión que también sucede es que tenemos un 18% de mujeres que está sin dato. Esto es porque al momento del cierre de la protocola todavía no decide cuál es el método anticonceptivo que va a utilizar. Tenemos también que mencionar que tenemos un 48% de mujeres que tienen obra social, no solamente mujeres que acuden al hospital, sino que este 48% suele, una vez que termina el proceso, no comunicarse con socorristas. Entonces lo que podemos registrar nosotras tiene que ver con este porcentaje que, como decía Cintia,
tiene que ver con la salud pública, con salas periféricas y demás. Bueno, que están al alcance de otros métodos anticonceptivos, no es que solamente están las terapias orales. No, pero por eso, porque me llamó la atención, está bien lo que dice Eugenia respecto de que sin datos, porque veía todo el proceso, entonces digo, puede ser desconocimiento, puede ser que sea lo único que tenemos para ofrecer o... Sí, no, igualmente hay otros métodos, pero se cumple con otras cuestiones. Por ejemplo, para colocar un DIU post-aborto tiene que pasar más o menos 1 mes y medio. Entonces, en el momento en que cerramos la protocola, por ahí todavía no se colocó el DIU o la mujer todavía lo está decidiendo. Un implante, como ya te digo, generalmente se reserva para mujeres adolescentes. Si uno estaba viendo, si es el DIU con hormonas y inyectables, sí, no hay, digamos, muchas mujeres que lo usan, pero en general la mayoría termina prefiriendo la anticoncepción oral. Que por ahí se tiene una tendencia de uso. Sí. Consolidada vasectomía para los compañeros. Con el tema de la ligadura tubaria es todo un problema porque nosotros, a ver, hay como un escalón muy grande y que a veces se hace como insondable o irremontable con lo que es el primer nivel y el segundo nivel. Una cosa es, nosotros cuando nos manejamos dentro de lo que es el primer nivel, tratamos de asegurar que el profesional al que se derive sea un profesional amigable. Ahora, una vez que esa mujer es derivada al segundo nivel, ya nos podemos garantizar que la mujer reciba el trato que corresponde. Nosotros podemos ofrecer esto, lo que es ligadura y lo que es vasectomía ya depende del segundo nivel. Lo que nosotros registramos es que cuando una mujer va a solicitar una ligadura, más que facilitarle el tema, se le imponen un montón de trabas. Sí, por eso te preguntaba. Sí, incluso se le está pidiendo hoy por hoy ecografías mamarias, que no tiene, o sea, es parte de un control ginecológico, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que es un prequirúrgico para una ligadura tubaria. Con los hombres pasa lo mismo, incluso nos comentaba ella, Gisela, que es médica también, de un chico de privado que solicitó una vasectomía y un urólogo de privado le pidió un espermograma. Cuando ella tiene hijos, entonces no ¿para qué vas a valorar lo que es su fertilidad, digamos? Entonces hay como... Y lo que va que llevamos registrado a este año, que ya estaríamos duplicando lo que se hizo el año pasado, la cantidad de acompañamientos, tenemos solamente 2 registros de que hayan optado por vasectomía, ¿sí? En 80 casos ya al día de hoy, en el año 2018. ¿Hacían una distinción entre la práctica post-aborto de grado y la otra proceso? AMEU. Uno es más invasivo, entiendo. ¿Cuáles son? Uno es quirúrgico. Uno es quirúrgico, el de grado involucra una internación, anestesia general, o sea, es un procedimiento quirúrgico que tiene que ver con el paso de una cuchara por dentro de las paredes del útero de la mujer. Y la aspiración manual endouterina se puede hacer en un consultorio sin anestesia general, se hace una anestesia local del cuello de la mujer, con un procedimiento que es con un instrumento que es estéril, y lo que produce es una aspiración rápida del contenido uterino, que tiene menos posibilidades de hemorragias, menos posibilidades de complicaciones después de hacerlo. ¿Por qué infieren ustedes esa práctica que persiste? El de grado tiene que, para nosotras muchas veces tiene que ver con algo de castigo, muchas veces con algo y también que tiene que ver hay con cuestiones de, me parece que no hay un replanteo de las prácticas y hay toda una cuestión que tiene que ver con la hegemonía médica, ¿no es cierto? Entonces, esta es la práctica que yo hago y yo la decido y yo la establezco. Ahora, lo que sea más beneficioso para el paciente, por ahí a veces no es considerado. Esto que vos decías, el aspirador usa cánulas que se esterilizan, o sea, no requiere un procedimiento costoso. Es ambulatorio. Es ambulatorio. Sí, totalmente. Es mucho más caro. Sí, que pero lo más cercano a sacarse una muela como para que te des una idea. Digamos, o sea, es una anestesia local, obviamente que requiere todos los cuidados de superiores a sacarse una muela, pero como para que te dé una idea de que puede hacerse en un consultorio, no es necesario que la mujer vaya y se interna y todo lo demás.
En relación a lo que decías respecto a por qué prefieren tener el control sobre el cuerpo de la mujer, eso es algo que registramos permanentemente, sobre todo cuando la mujer, por ejemplo, ha tenido, puede pedir un aborto no punible. La práctica se hace también con pastillas, sin embargo, en vez de que la mujer se pueda colocar a sí misma las pastillas, hay un médico que le pone las pastillas en la vagina, cuando tranquilamente la mujer lo puede hacer debajo de la lengua o ponerse ella misma las pastillas. Esta cuestión del control del cuerpo, o sea, que se le quita totalmente la soberanía del cuerpo, es una práctica recurrente, ¿sí? La cuestión es, aparte de tener registros de abortos que se dan acá en Olavarría, que a la mujer no se le coloca anestesia. Esto en los relatos aparece una y otra vez, y aunque suene horroroso, también es una práctica de castigo para con la mujer. ¿Cuál es la diferencia, debe estar por ahí, entre sentirse muy bien tratada y bien tratada? Porque vi que por ahí las que eran maltratadas era un número más o menos constante, pero la diferencia se daba entre sentirse bien tratada y muy bien tratada, más que nada. Bueno, eso tiene que ver directamente con la violencia obstétrica. Claro. La violencia obstétrica, la mujer la distingue una vez que distingue cuando tiene conciencia y lo que decíamos recién, conciencia de soberanía de su cuerpo. Esto es, hasta dónde puede llegar la práctica médica sobre el cuerpo de la mujer. ¿Cumple con el procedimiento o se le hacen fácil? Tiene que ver con que cumple con el procedimiento, es escuchada, le cuentan qué es lo que va a hacer, le dicen, le consultan, le dan un panorama de cuáles son las prácticas posibles y que ella pueda elegir, ¿sí?, de esas prácticas posibles. Entonces tiene que ver una consulta a la mujer que no existe. Entonces ahí aparece la violencia obstétrica. ¿Qué pasa? Muchas veces las mujeres no distinguimos que lo que está sucediendo es que hay violencia. ¿Por qué? Porque están decidiendo, porque no nos están informando, porque no nos están consultando. Entonces, ese bien, como vos lo decías, aparece como liminar. Esto es, muchas veces la mujer piensa que está bien tratada porque de repente no le gritaron, porque de repente no la hostigaron cuando fue a la guardia. Sin embargo, no cumplieron con todo lo que deben cumplir con respecto a consultar, que sea un consentimiento, informar, todos estos tipos de prácticas que hacen a la violencia obstétrica. ¿Una pregunta más? Bueno. No sé si quisiera, estamos en clase y me habían traído, quiero leerlo. Sí, yo tengo por acá el posicionamiento del programa de extensión. Si les parece, lo leemos ahora. Posicionamiento del programa de extensión universitaria Chesida sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, 12 de junio de 2018. El programa Chesida ha propuesto durante 20 años a la comunidad de Olavarría y a distritos de la zona actividades de extensión universitaria enmarcadas en los derechos humanos de las personas que viven con VIH-Sida. Nuestra propuesta se configuró y se fortaleció en el marco del trabajo intersectorial con ámbitos de la educación y de la salud. Esta estrategia promovió la construcción de proyectos con un enfoque integral necesario para abordar los derechos de las personas. Chesida estuvo y está presente en ámbitos institucionales formales y no formales, niveles del sistema educativo, educación superior, educación de adultos, educación secundaria, propuestas de capacitación docente en diferentes encuadres, intervenciones en ámbitos de la salud pública municipal, articulando con Atención Primaria de la Salud, APS, los Centros de Atención Primaria de Salud, CAPS, y con el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva, teniendo participación también en la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género. La cercanía con las personas de diversos ámbitos institucionales y aquellas de la sociedad en general nos permitió indagar sobre la salud sexual desde un enfoque que rescata el sentido y el valor de los derechos desde una perspectiva integral y temporal. Es así que hemos asumido como líneas que sustentan las intervenciones en diferentes áreas del trabajo, la salud sexual integral, la salud sexual y reproductiva
y el reconocimiento de las diversidades, disidencias sexuales y de género. Este recorrido nos impulsa a tomar posición respecto del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Reconocemos y celebramos la organización del Movimiento Nacional de Mujeres en el marco de la lucha por sus derechos. Se hace necesario el debate legislativo democrático y la visualización pública de la problemática. Estamos convencidas de que el aborto es un asunto de salud pública. El aborto clandestino es un hito que incide en la vida de las mujeres y da como resultado un estado de vulneración de derechos en el actual marco político, legal, restrictivo, represivo y criminalizante. Es hora de construir un clima político legal y despenalizador que promueva una respuesta activa por parte del Estado, por medio de los servicios de salud pública, para brindar una política de cuidado y de calidad en donde las mujeres puedan transitar dicha situación en un marco protector que garantice y respete los derechos en condiciones de igualdad, equidad y libertad. Como nuestro posicionamiento tiene una perspectiva integral, sostenemos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Bueno, por último quería hacer una distinción entre el tipo de aborto que hoy por hoy se está debatiendo y el aborto feminista, que es el tipo de aborto que acompaña a los feministas. El aborto feminista implica que la mujer no pierde en ningún momento la soberanía de su cuerpo. La mujer es la que busca la información, la mujer es la que se realiza el aborto y es la que distingue cuándo es el momento, si es que existe una situación de alarma. Se la respeta totalmente. Esto es un aborto feminista, un aborto acompañado afectivamente, emocionalmente, con todos los datos disponibles. Esto es un aborto feminista. Cuando nosotras cedemos la soberanía de nuestro cuerpo, se lo entregamos a un sistema que no está preparado para escucharnos, para cuidarnos, para contenernos, ¿sí? Se va indefectiblemente a avasallar alguno de nuestros derechos. Por eso es que socorristas insistimos con que el acompañamiento sea feminista, que el aborto sea feminista y que la mujer, ¿sí?, nunca está sola. Como dijimos hoy, la mujer siempre establece las reglas para poder hacerlo de una forma segura, ¿sí? Bien estaría que finalmente seamos escuchadas. Gracias. Respecto a la comunidad médica, hemos entendido, no sé cómo ustedes que trabajan con esto van a tener mayor referencia, que hay médicos en Olavarría que son amigables, decir, pero que tienen mucho miedo respecto del marco legal de ellos mismos, de sus prácticas, de la licencia y demás. No sé si ustedes tienen consultas de médicos de nuestra ciudad, si trabajan con médicos de nuestra ciudad que intentan colaborar con la causa, pero por fuera de esta legalidad. ¿Cómo es esa situación? O los médicos amigos y compañeros que ustedes tienen son de otros lugares, no sé. Nosotras estamos conectadas con la red de profesionales por el derecho a decidir. Esto significa, bueno, hay una red a nivel nacional de médicas y médicos y profesionales de la salud que se agruparon para poder justamente con esta... Sí, y contenerse entre sí, porque se encuentran bastante solos, en Olavarría especialmente hostigados. En Olavarría nosotros tenemos nuestro listado de médicos amigables y médicos detestables, que por supuesto que les damos la información a las mujeres para que no acudan, porque van a ser maltratadas. ¿Te contesté? No se han contado, o sea, algunas médicas específicas, que ya estamos casi todas acá, se acercan a socorristas. Ahora, otros médicos, que por ejemplo, profesionales obstetras, por ejemplo, derivan cuando la mujer da cuenta de que quiere interrumpir ese embarazo, les dice directamente que se contacte con socorristas. Y les da el teléfono y demás.
siempre haciendo la aclaración que ellos no tienen nada que ver, que ellos no hacen interrupción de embarazo, pero los consideramos bastante amigables porque... Nosotros el año pasado intentamos buscar algún tipo de estadísticas respecto a nuestra ciudad, y cuando fuimos a la comunidad médica, una de las cosas que tuvimos es que nos habilitaron un montón de datos, todos en off, obviamente, ¿no? Era para una cuestión más bien personal y estábamos haciendo un laburo. Entonces hablaban todos de que tenían esta cuestión de que ellos no querían colaborar o no podían colaborar por los puestos que quedaban por su licencia, por sus cuestiones, y que ellos en realidad veían que se debatían entre esta idea de ayudar o no ayudar a una chica en su decisión, en qué vida proteger y qué no, porque sabían que si las chicas se iban y lo hacían y ellos no los acompañaban, corrían el doble de riesgo. Entonces me pareció que había todo como que al menos, no sé, lo que a mí me mostraron fue que había un interés por parte de la comunidad médica de tratar de hablar, aunque sea del tema. No sé cuáles son amigables y cuáles no, pero bueno. Hasta ahí nomás, porque están bastante cómodos, porque lo cierto es que están bastante cómodos, porque está la ley de interrupción o sea, están los protocolos de interrupción de embarazo y lo lleva el Estado. Entonces, se lavan las manos. Existe una red de profesionales por el derecho a decidir, a la cual no se sumaron. Entonces, la verdad que habrán enunciado eso, pero cómodos, están recómodos. No, porque por ahí también tiene que ver con esto de, hay una ley que ampara la práctica, entonces hay la posibilidad de laburar con las mujeres y vos llevar adelante ese acompañamiento, si de verdad crees que lo podés hacer. Quizá la disquisición es más moral que en cuanto al miedo legal, porque digo, nosotras podemos hacer, yo soy médica también, podemos hacer presentaciones en el hospital, después el problema es que el hospital puede rechazar esos casos que nosotros presentamos y para los cuales nosotros evaluamos, que pueden entrar dentro de las causales de interrupción legal del embarazo. Entonces hay también una comodidad acerca de trabajar sobre el marco legal que nos ampara. Nosotros podemos hacer la presentación del caso. Después hay otros pasos a seguir que tienen que ver con lo que sucede con uno cuando empieza a hacerse notar de que acompaña a mujeres. Que la realidad es que mientras uno trabaje dentro del marco legal, el miedo no está así. Es real que cuando uno acompaña, bueno, tenés otros médicos que están con ese miedo o esa comodidad de mandarte un mensaje o directamente, bueno, anda con tal médico que te va a acompañar, o anda con tal persona, llama a socorristas que te van a acompañar. Entonces, por ahí para mí, yo coincido con que a veces hay también un poco de comodidad por parte de la comunidad. Y para tomar dimensión... de conciencia, ¿no? Claro. Sí, no, tal cual. La mayoría de los médicos de los públicos. Sí, lo que pasa es que en realidad también hay como una cuestión de esto de... Se agarra la objeción de conciencia como... primero que hay un desconocimiento total de cuál es la incumbencia de la objeción de conciencia. Y también hay un poco de excusa ahí, porque en realidad la ley lo que plantea, o el protocolo lo que plantea, es que la objeción de conciencia es para la práctica pura y exclusivamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que solamente está vinculado al proceso de aborto cerrado, digamos, en lo procedimental, no más que eso. Cuando pasó todo esto en el 2016, que fue la ida y venida que tuvimos con lo de protocolo nacional versus protocolo provincial, empezaron a aparecer objetores de conciencia de todos los pelos que uno, o sea, instrumentistas, ecografistas, enfermeros, o sea, faltaba un poco más que el camillero diga, yo soy objetor de conciencia. Y bueno, ahí hay como con lo que dice ella, como una cuestión moral, ideológica, y yo igual creo que en lo médico discrepo que sea algo moral. Para mí tiene que ver con una cuestión más de falta de compromiso o de interés, si se quiere, por el problema, que con una cuestión moral. Cuando hablamos de el miedo por la cuestión legal, tenemos que decir que en Argentina solo 3 médicos han sido juzgados por prácticas del aborto. Entonces, no sé miedo aquí. No, pero además de todo estas cuestiones morales que vos lo ves después en los casos puntuales, los ves cuánto es la moral realidad, porque
Nosotros tenemos un caso de una médica que es objetora de conciencia, que nos ha demonizado, no es ginecóloga, pero después cuando una amiga tuvo un problemita, levantó el tubito y ella misma llamó para pedir, para consultar. Entonces por eso digo, hay como una cuestión ahí que cuando es para el resto de la sociedad hay una cuestión, pero cuando me toca a mí puntualmente, Bueno, y hay pero- un uso del poder también. Yo soy fulano Y eso existe no solamente a nivel médico, sino que tenemos también socorridas que hoy por hoy tienen en su perfil Salvemos las Dos Vidas. Sí, pero la doble moral corre para todos, no distingue sexo, o sea. Lo bueno es que si llaman a socorristas, socorristas siempre va a estar. Bueno, Gracias. Perdón, la cartilla y el pago después, ¿está para bajar de un lado?